Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Para el tutorial de hoy necesitamos simplemente unos cortapastas. Si no tienes cortapastas, podemos utilizar también unos moldes. Y si no tienes ninguna de las dos cosas, no pasa nada. Te puedes bajar algunas imágenes de internet, pasarlas a cartón y ya tienes plantillas para hacer el tutorial de hoy. Espérate a la intro y nos ponemos manos a la obra. Nosotros vamos a utilizar barro de secado al aire. Si no tienes barro de secado al aire, no pasa nada. Puedes utilizar cualquier otra pasta de modelaje que tengas en casa, incluso alguna casera. Empiezo pasando el rodillo para estirar la pasta. Ahora lo que vamos a hacer es, en este trozo vamos a hacer la estrella. Antes de cortar la estrella, vamos a darle una textura al fondo. Yo lo voy a hacer con este molde, que es un molde para hacer fondant de chocolate, para decorar tartas, y lo voy a utilizar aquí también. Lo único que hago es, lo pongo encima del barro y paso un poquito el rodillo hasta que se me queda marcado la textura del molde. Y cuando ya lo tengo marcado, levanto y ya puedo cortar mi estrella. Quitamos todos los bordes y rescatamos nuestra estrella. Antes de levantarlo vamos a hacer también un agujerito, por ejemplo aquí, para que luego podamos colgar esta estrella en un árbol, en una guirnalda o donde sea que lo vayamos a poner. Y ahora ya podemos levantar la estrella, con cuidadito para que no se nos rompa. Vamos despacito. Y cuando ya la tengo levantada, lo que hago es, me humedezco ligeramente la yema y la voy pasando por el borde para dejarlo completamente liso. Esto, si no lo hacemos con el agua ahora que el barro está todavía fresco, nos tocará hacerlo luego con lija. Así es que es una forma de evitarnos un poquito de trabajo. Me aseguro que el agujerito ha quedado perfectamente bien hecho y ya la puedo dejar en un sitio plano para que seque. He adelantado un poquito el trabajo y he preparado arbolitos, muñequitos de jengibre, estrellitas y corazones. He dejado uno de cada tipo sin hacer para explicaros cómo lo he hecho. Por si acaso no tenéis este tipo de moldes, que no pasa nada, que podéis hacer perfectamente este trabajo con cualquier otra cosa. Por ejemplo, en el caso de los arbolitos vamos a utilizar esta puntilla. Lo que hago es, la coloco encima de la pasta, paso el rodillo y una vez que he marcado la puntilla, la levanto y ya puedo recortar el arbolito. Aquí, como no tengo cortapastas y lo estamos haciendo con la plantilla, lo corto con el cúter y voy marcando las líneas para cortar nuestro arbolito. En el caso del corazón he utilizado este trozo de puntilla, así es que la pongo aquí y hago lo mismo, le paso el rodillo para marcar bien la puntilla. Una vez que he marcado la puntilla, levanto la puntilla, me he ido con el cúter porque la he dejado totalmente taladrada en el barro y ya recorto el corazón. En el caso del muñeco de jengibre, lo que he utilizado es esta otra plantilla, pero solo he utilizado la mitad. Así es que coloco la plantilla sobre la pasta y voy pasando el rodillo para marcar esa mitad. Insisto, para adelante y para atrás, y cuando ya la tengo marcada, la levanto. Y ya puedo colocar el muñeco. Yo lo he puesto de forma
que me coja parte de la cabeza y un poquito de la pierna. Y ahora ya lo que hay que hacer es esperar a que nos sequen todas las piezas para poder pasar a pintarlas o decorarlas. Cuando se me han secado las figuras, las he lijado un poquito por donde hacía falta y las he pintado todas por delante y por detrás con pintura acrílica blanca. Y ahora, dependiendo de la figura que se trate, la vamos a rematar de una forma u otra. En el caso de los arbolitos, los vamos a pintar de color verde, pero con una aguada. He puesto un poquito de pintura verde y ahora le añado un poquito de agua. Y lo mezclo. Y ya tengo la pintura prácticamente líquida. Cuando ya tengo así, voy pintando toda la superficie de la parte de arriba. Cuando ya he pintado este primer trozo, con un paño retiro el exceso de pintura y se me queda como teñida de color verde. Remato la zona que me queda, que sobre todo la de los relieves, y como veis resalta perfectamente el relieve. En el caso de los corazones vamos a pasar la aguada solamente por la zona donde hay relieve, el resto lo vamos a dejar en blanco. Si os pasa como a mí, que se os ensucia un poquito la zona lisa, no pasa nada, la retocamos luego con pintura acrílica blanca. En el caso del hombre de jengibre, lo que vamos a hacer es pintar con pintura color caramelo toda esta zona y el resto lo haremos con aguada. Así es que empiezo primero pintando la zona de lisa con el color caramelo. Y en el caso de las estrellas, las vamos a pintar enteras de azul. A esta pintura no le he echado agua, pero sí que una vez que la he extendido bien por toda la estrella, lo que voy a hacer es con el mismo paño, antes de que seque la pintura, para retirar un poquito el exceso y que resalte más oscuro la zona del relieve. Y la parte de los bordes y la de atrás la pintaremos también de azul. Cuando he pensado en los colores que iba a utilizar para pintar estas piezas, no pensaba en utilizar todos los adornos en un mismo árbol o en un mismo trabajo. Salvo que vayáis a hacer un árbol o una corona o una guirnalda con distintos colores, a lo mejor sí que encaja poner todos estos colores distintos. Si lo que queréis es ponerlo todo en la misma gama, aunque sean tonos, por ejemplo, violetas, rosas, etc., yo sí que intentaría unificar los colores un poquito. Por último, para darle un toque navideño, vamos a utilizar esta pátina dorada y se la vamos a poner por los bordes y también un poco insistiendo en el relieve. Para barnizarlo yo me he decantado por un barniz ultra brillante. Voy a ir aplicando una capa y cuando se seque, si hace falta, aplicaré una segunda capa. En todos los casos le he puesto una cintita para poder colgarlo en la pared, que si lo vamos a poner en una corona o lo que sea, pues no hace falta ponerla, y en el caso de las estrellas y los corazones los voy a dejar tal cual. En el caso del arbolito le he puesto un poquito de cinta arriba y un lacito como si fuese la coronación del arbolito, que suelen tener algo un poquito más especial en la parte de arriba. Lo que he hecho simplemente es poner un poquito de adhesivo block y darle vueltas con la cinta. Le ponemos otra vez otro puntito de adhesivo block, también lo podéis hacer con silicona fría o con silicona caliente, como queráis. Y luego le ponemos un lacito. Y así pues de alguna manera coronamos la parte de arriba del arbolito. En el caso de los hombres de jengibre, lo que vamos a hacer es ponerle el lacito en el cuello como si fuese una corbata.
Y de esta forma pues los hemos decorado un poquito más. Termino de decorar los que me faltan y os los muestro con detalle. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.